Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión queremos compartir Filipenses capítulo 1, versículo 20. Este es el apóstol Pablo hablando: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay algo que él comienza a resaltar en estos versos y tiene que ver con la palabra vida. Y cuando nosotros pensamos en esta palabra, es posible que el concepto que tenemos es aquel que nos enseñaron en la primaria, inclusive en la secundaria, donde nos dicen que la vida tiene que ver con nacer, crecer y morir. Y mientras vamos creciendo, lo único que hacemos es ampliar un poco más esta definición, porque decimos, bueno, la vida tiene que ver con nacer, crezco, estudio, trabajo, tengo una familia, dejo una herencia y muero. Y lo que estamos viendo es como una asignación solamente de nacer y morir, pero hay algo más profundo que el apóstol Pablo está mostrando en estos versos. ¿Y a qué se está refiriendo con esta palabra vida él? Yo creo que una de las facetas más impresionantes del apóstol Pablo es primero entender el origen, la composición de él como individuo, la capacitación, el entrenamiento, la naturaleza de él como un hombre con doble nacionalidad, siendo judío y siendo también romano al mismo tiempo, entendiendo el entorno social, histórico del momento. Vemos un hombre con muchas ventajas. Parte de eso fue educado a los pies de un hombre que en ese tiempo era uno de los mayores exponentes de la sabiduría, que se llamaba Gamaliel. Desde ese punto de vista, creo que él tenía tantas ventajas en su vida que al conocer a Cristo lo llevó a una especie de encuentro, de choque, de mentalidades, de cultura. Entonces, él iba a estar transicionando muy fuertemente a un concepto muy personal de vida, a un concepto nuevo en cuanto a la nueva vida en Jesucristo. Creo que sería importante entender un poco los procesos que pudo haber vivido en su interior al llegar a un entendimiento, que en el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses, él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esa frase lleva muerte anteriormente a pensamientos, a estructuras mentales, a conocimientos. Lleva también un posicionamiento de lo que para él antes era muy importante y ahora en Cristo toma una nueva connotación. Entonces él está reconfigurando lo que es vida, porque ahora para él vida es la persona de Cristo, conocerle, ejecutar el llamado, y está viendo muchas transformaciones. Entonces creo que solo esa frase nos pudiera llevar mucho tiempo tratar de entenderla por la persona de la que estamos hablando, que es Pablo. Entendiendo que es un líder que en el momento que escribe esto, él está preso en Roma y está viviendo situaciones difíciles, pero sin embargo tiene un entendimiento de algo superior, de algo supremo. Ahora, Pablo fue alguien que tuvo una conversión radical. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Y a partir de ahí, en el relato de los Hechos, nosotros vemos que Pablo fue una persona que dedicó completamente su vida a hacer aquello que Jesucristo le había dicho que debía de hacer. Fue entendido de un llamado que Dios le dio a través de Jesucristo. Jesucristo se le aparece, Jesús le dice, yo quiero que vayas y seas apóstol para los gentiles, vas a padecer por causa de mi nombre, te voy a llevar delante de la presencia aún de reyes y vas a ser un apóstol para los gentiles. Pablo inicia su conversión con un llamado claro, con un propósito definido y con
la mente clara de que esa era la tarea que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando se habla de vivir, para mí el vivir es Cristo, yo veo a un Pablo que está diciendo, toda mi vida tiene que ver con lo que Jesucristo a mí me encomendó. Toda mi vida tiene que ver con alcanzar ahora el conocimiento de Cristo. Y lo vemos escribiendo en las diferentes cartas, hablando acerca de su antigua manera de vivir. Todo lo que para mí era importante ahora se convierte en basura por tratar de alcanzar el conocimiento de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo es una frase muy contundente que habla de alguien que está enfocado, que alguien que quiere alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado. Esa es toda la vida de Pablo. Por eso también al final nosotros podemos ver a un Pablo que dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he alcanzado la fe. Habla de que estuvo enfocado desde su conversión hasta el día en que en el Espíritu él consideró que había terminado su obra en esta tierra. Para mí el vivir es Cristo habla de alguien que está enfocado en un propósito. Y ese propósito es hacer la obra que Cristo le dejó haciendo. Y esa es una palabra clave, pastor, propósito, que tal vez en nuestra vida la hemos escuchado un par de veces, pero no hemos profundizado en ella. Porque si nosotros pudiéramos hacer una encuesta a las personas, a los nicaragüenses, y les preguntáramos cuál es la razón por la que se levanta cada mañana, cuál es la motivación, la mayoría va a decir, bueno, me tengo que levantar porque tengo que ir a trabajar. ¿Y por qué tiene que trabajar? Porque necesito tener un ingreso. ¿Y para qué necesita el ingreso? Para suplir mis necesidades. Y de alguna manera eso lo que hace es que nos pone en una situación donde se establece esa definición que aprendimos de pequeño. La vida tiene que ver con nacer, crecer y finalmente morir. Y en ese proceso de crecimiento es tratar de suplir todas aquellas necesidades que yo tengo. Entonces, cuando uno está pequeño, tiene que estudiar. ¿Y por qué tengo que estudiar? Porque tenés que trabajar. ¿Y por qué tengo que trabajar? Para que tengas que comer, para que puedas vivir, para que no mueras pronto. Y entonces, cuando vamos creciendo, después nos casamos, después tenemos necesidades, después están los hijos y tenemos que suplirle las necesidades a los hijos. Y de alguna manera, el sistema nos coloca en un lugar donde nosotros nos volvemos esclavos, pensando que toda nuestra vida tiene que ver con trabajo y con suplir nuestras necesidades. Y aquí es interesante lo que usted acaba de compartir sobre la vida de Saulo, que él tenía todo un mover, tenía todo un enfoque, tenía influencia, y pensaba que lo que estaba viviendo era lo correcto, pero un día tiene un encuentro con Jesús y a través de esa revelación que él tiene, hay algo que acontece, que él hace un cambio radical. Tan radical que pasó de ser un perseguidor ahora a ser uno de los líderes claves de aquello que él perseguía. Y la pregunta para nosotros en esta ocasión es, y para todos los que nos están viendo, es ¿cuál es la motivación por la que nosotros nos levantamos cada mañana? Bueno, algo que quiero rescatar es que aunque Pablo fue una conversión radical, también fue procesado. Los procesos son importantes para entender propósito, porque va a ser imposible que nosotros entendamos todo de una sola vez. No estamos habilitados en nuestra capacidad cerebral para entender todo lo infinito de Dios de una. Es más, nunca lo vamos a entender todo. Y creo que Dios empieza a darnos muestras, señales, detalles que nos van encaminando a un entendimiento. La radicalidad de una conversión no quiere decir que no hay un proceso después de madurez, de crecimiento. O sea, él estuvo siendo discipulado aproximadamente entre 12 y 14 años antes de ir a hacer su primer viaje misionero. Entonces, tuvo un entrenamiento en todo el sentido de la palabra, que estaba formando carácter, que empieza con una palabra, pero luego continúa con un estilo de vida que va siendo transformado, salir de un ámbito y entrar a otro. Y creo que nosotros debemos de ir capturando paulatinamente, con esa búsqueda en Escritura, con esa búsqueda en la relación con Dios, qué Dios quiere de nosotros. Entonces dice Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Para mí es muy importante esta frase, porque nosotros decimos, todo el mundo labra su propio destino.
Y la verdad es que mi destino está escrito. Yo necesito encontrar en Dios mi destino. ¿Para qué fui formado? ¿Para qué fui enviado a la tierra? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Y una vez que lo capturo, necesito hacer los cambios para moverme en la dirección de ese propósito que está escrito en Dios. Sí, nosotros nos esforzamos, sí, nosotros hacemos, pero muchas veces Jehová no está edificando la casa. Y cuando Jehová no edifica la casa, la vida, en balde has trabajado toda tu vida. ¿Por qué en vano? Porque definitivamente no se alineó a lo que Dios quería. Entonces creo que algo importante, como Pablo lo vivió, es empezar a buscar el por qué yo estoy aquí de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Es capturar esa idea que no está clara desde un inicio, pero que poco a poco se va aclarando y voy haciendo los cambios necesarios para poder moverme en esa dirección que Dios planteó desde antes. Nosotros no somos un experimento. El Dios que tenemos hace las cosas primero y después las manifiesta. Entonces, entendiendo eso, yo me urge saber qué Dios dispuso en la eternidad para conmigo. Más que cualquier otra cosa, es conocer que Dios dispuso desde antes para conmigo y desplegar ese propósito, haciendo todos los cambios que debo de hacer, entendiéndolo, conociéndolo y viviéndolo. El apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Básicamente lo que está diciendo es, si yo muero, para mí es ganancia, porque me voy al cielo y ya estoy con Cristo. Pero él en el verso 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar y hacernos una pregunta. ¿Acaso mi vida tiene que ver con suplir mis necesidades o hay algo más grande o diferente a esto? Vamos a ir a un corte y regresamos.